es un ladrón de bancos, un delincuente, un bandolero, que se hizo muy famoso gracias a su métier, a su forma de trabajar a la hora del delito, de las fugas que protagonizaba de la cárcel y por la manera que trataba a sus víctimas. La prensa lo fue erigiendo en una especie de mito del delito en Argentina. De hecho, él falleció en el 86 y hasta el día de hoy la prensa cada tanto recuerda toda su obra en notas históricas, en las páginas policiales, que suelen ser muy leídas porque él había cobrado cierta fama en aquella época. Bueno, yo tuve la suerte de haber conocido donde vivía, donde yo nací, donde me crié en Buenos Aires, en el conurbano, y que creo ahora, después de todo el camino recorrido, que fue el trabajo que me fue definiendo a mí como un periodista de investigación, ¿no? Que fue cuando me metí en el tema, más que nada por curiosidad y por saber quién era esa persona que en el barrio era casi un señor que vos lo veías y no hubieses dado ni 2 centavos para decir que era un delincuente, porque siempre andaba bien atildado, era un tipo respetado, respetuoso con sus vecinos, con sus amigos. Y bueno, terminé año tras año llevando, recopilando cosas, testimonios con la familia, con el hermano y sus cómplices, que también trabajaba con él, operaba con él. Y bueno, ya hacía años que había decidido hacer el libro, lo había comenzado a hacer. Después me tuve que ir del país por cuestiones profesionales. En aquellos años empezó para mí un periplo más macabro que un tren, como dice una canción del uruguayo Jaime Ross, y se fue postergando por otros libros, por otro trabajo, por las coberturas internacionales. Cuando ya tenía más tiempo para hacerlo, pensaba, digo, van a decir que hago apología al delito, ¿no? Ya, claro. Pero cuando veo todo lo que fue pasando en los países donde me tocó trabajar, en especial en Argentina, en las altas esferas del poder y todo, digo, yo no he conocido muchos políticos que tengan más ética que este muchacho, con lo cual, adelante, vamos a terminar y cumplir la palabra de hacer un libro. Y me fui por el lado de la novela porque es un personaje muy singular y creo que con el correr del tiempo, hacer una biografía novelada me servía mejor para ubicarlo en situación, para que la gente pueda entender quién era en realidad, ¿no? No me quedé solamente con el delincuente, sino me quedé con el ser humano, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Ha usado muchísimas identidades diferentes, todas falsas, con documentos falsos, ¿no? Entonces dije, bueno, para darle entidad literaria, para que entre pidiendo permiso dentro del mundo literario, vamos a crear una identidad que esté acorde con su historia, con su physique du rôle, por así decirlo. Y como su apellido en un idioma extranjero eh, se traducía en español como escoba, ¿no? Ya. Dijimos, le llamamos Pazzola, que es un cepillo. Y bueno, así quedó, ¿no? Así quedó. Todas las fuentes y a sus víctimas me habían contado una anécdota de cómo operaba él con sus víctimas en el momento de los golpes. Y el título me lo dio un empleado bancario que cuando lo fui a entrevistar se estaba a punto de jubilar y él había sido víctima de un asalto a un banco en Rosario. Cuando le pregunté cómo era esa gente que había entrado ese día al banco para vaciar el tesoro, me dijo, eran chorros para recomendar. Chorros en el argot porteño es ladrón. Entonces creo que es la mejor definición un chorro para recomendar. Mejor escondido tiene que ver con ese mito que se fue creando alrededor de él por una mentira que sus secuaces habían lanzado para tratar de liberarlo de la cárcel, que la prensa la hizo carne y hasta el día de hoy repiten el tesoro, el tesoro, el tesoro, el tesoro, que no existió nunca. Pero bueno, por eso es el mejor escondido del delito argentino, ¿no? Y por ahí está en el libro. Y, y yo hoy le diría gracias, ¿no? Porque gracias a esas charlas, que a veces eran maratónicas y a veces eran más cortas, con él, con todos los hombres de su banda, con su familia, he aprendido muchísimo y lo que aprendí con ellos me sirvió mucho y lo apliqué muy bien a la hora de hacer periodismo, porque me enseñaron a mirar las cosas de manera diferente, me enseñaron a no quedarme siempre con la voz oficiosa, ¿no? Cuando iba a ocurrir una nota, con esa voz oficiosa que en este caso era la policía, porque siempre había aristas, había más testigos, había el hombre de a pie, que también cuando era testigo tenía mucho más que decir y muchas veces mucho más rico. Eso me lo aportaron
aquellos testimonios, toda esa cosa que yo fui haciendo con ellos para enterarme de cómo era esa vida, esa otra vida en un mundo fuera de la ley, ¿no? Es común en los escritores que tengan un lugar específico para escribir, donde se deja volar la imaginación. ¿Cuál es tu ambiente para escribir? No, yo escribo en mi casa, en cualquier lado, en un bar. Ten en cuenta que yo hice, dentro del periodismo, fui corresponsal muchos años. He cubierto muchos conflictos y había que escribir donde se podía, no donde se quería. Entonces ese ejercicio, esa gimnasia de prácticamente ser un guerrillero del periodismo, me permitió poder escribir en... Hay mucho ruido y yo no tengo problema. Bueno, así somos los bichos de redacción. Bueno, las redacciones de antes, hoy las redacciones son mucho más silenciosas, ¿no? Uno escribe donde puede, no donde quiere. ¿Cuántas obras literarias tienes? No, yo he escrito mucho, he publicado poco. Tengo un libro de no ficción que es sobre un caso de investigación bastante importante que se hizo en el año 2000. Lo había publicado en un periódico mexicano, en Reforma, y después lo convertí en libro, que era la identificación de un represor. Primero un represor, después fueron dos, que, o sea, estaban prácticamente ocultos para la justicia argentina, y lo pudimos identificar, ponerle nombre, y hoy uno está ya fallecido y el otro está cumpliendo cadena perpetua en la cárcel de Marcos Paz, eh, donde días pasados unos diputados fueron de visita a visitar a los represores. Si hay un escritor que leo con frecuencia y lo visito y lo revisito es Julio Cortázar. A la hora digamos, lo que más me influyó a mí para mi carrera fue Rodolfo Walsh, que paradójicamente escribió mucho cuento policial, ¿no? Hizo policiales. Y lo que yo decía siempre cuando leía a Rodolfo Walsh era eh, los textos de Walsh, que es un tipo al que yo respeto, adoro, y si soy periodista creo que es gracias en parte a él y en parte a un periodista deportivo muy conocido que había en Argentina, que era Osvaldo Ardizone, ¿no? Sin ellos yo no ni hubiese descubierto esta profesión. Y yo digo aquí siempre, bueno, pero hay demasiado cana, hay demasiado policía y nunca un ladrón. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Pues entonces puede hacer literatura con un delincuente de semejante prosapia, ¿no? Que nunca tuvo un delito de sangre, que nunca tuvo un delito de sangre. Me parecía que a ese sector de la literatura, al policial, le faltaba, porque para que haya delito tiene que haber dos partes, siempre hay un ladrón y el que lo combate, que es un policía. Muchas veces hay muchos policías que trabajan de los dos lados del mostrador, ¿no? Eh, y tampoco se habla mucho de eso. Entonces dije, bueno, vamos a intentarlo. Y ahí está, ¿no? ¿Tienes algún libro famoso que te hubiese gustado escribir? Que me hubiese gustado escribir. eh, que me hubiese gustado escribir. Sí, me hubiese gustado escribir, por ejemplo, Rayuela, ¿no? Me parece fantástico. De una experiencia de vida en la bohemia parisina, cuando un escritor desembarca buscando un autoexilio en aquel momento, como le pasó a Cortázar, y termina haciendo semejante maravilla que provoca un juego en el lector, ¿no? Un juego constante con el lector. Me parece, me parece que es un libro llamado a ser para los latinoamericanos lo que es hoy el Ulises para el mundo literario, ¿no? Sí, está en las librerías de Buenos Aires, está también, hay una versión digital subida en Amazon, está rodando.